señor presidente de la Asociación ANEA, distinguidas damas y caballeros. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una organización privada creada por sus fundadores con la finalidad de poder integrar una corporación histórica sobre la base de la revisión de nuestra historiografía nacional, tan llena de ausencias, de errores y de susceptibilidades. Digo esto porque el sentir de los fundadores no era otro que el investigar la auténtica historia nacional. Y la auténtica historia nacional está llena de ausencias, está llena de errores y está llena de susceptibilidades. Digo ausencias porque no se conoce el origen de la nación peruana. Digo errores porque se presume, se dice, de que la nación peruana tiene su inicio en la llegada de los españoles, lo que no es otra cosa que diferenciarnos de la auténtica tradición histórica de la nación peruana, que nace como todas las naciones del mundo. No hay nación en el mundo que la haya fundado nadie. Las naciones nacen, crecen, se integran y se desarrollan naturalmente. Y este proceso, tratándose de la historia de nuestra patria, tiene un valor intrínseco inagotable. ¿Acaso no sabemos que la nación peruana fue la única en América que enfrentó la conquista durante 40 años? A un adversario que usaba las armas de unas experiencias de guerra por años, como se realizaba en Europa, y con piedras, palos, flechas, lucharon y se sostuvieron la defensa de su libertad y de su independencia. Y no dejaron de hacerla en ningún instante durante los 258 años de vida del virreinato que gobernó nuestro país. Pero también nuestra historia nacional fue la que idealizó el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir su propio destino, como lo justifica el bando que emite Túpac Amaru el 4 de noviembre de 1780, cuando señala
que el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir su propio destino y fijarse en que no era simple y llanamente una repetición, sino que creó una auténtica identidad libertaria en América. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna otra nación de América había propiciado esa expresión tan clara, tan simple, pero a la vez tan justa como lo eran los naturales de América. Los naturales de América no hace otra cosa que sentar el precedente cuya identidad tenemos todos nosotros. La identidad del nacimiento en el lugar, cualquiera que fuera la procedencia de las personas. Es decir, cuando él proclama como derecho no solamente la restitución de la raza primitiva nuestra, sino también justificaba como derecho a los propios hijos españoles que habían nacido en nuestro territorio, que sentó dentro de la Organización Mundial el convencimiento de la identidad en las personas con relación al lugar del nacimiento. Este principio es aquel que los ideólogos denominados de nosotros, como Baquíjano y Carrillo, que lo pronuncia un 27 de agosto del año de 1781, cuando recibía al virrey Jáuregui y le decía: era necesario tener presente el derecho que le asiste a los gobernadores, pero también el derecho de los gobernados. Y por eso le costó a Baquíjano y Carrillo ir a explicar qué había querido decir en España. Y luego Juan Pablo Vizcardo y Guzmán concibe la carta que era necesaria profundizar en América este sentimiento, inclusive alcanzándolo al idioma inglés, como le pide al libertador de Venezuela, Miranda, para que sea él el que traduzca al inglés esa carta de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Y como esas cosas de la historia, cuando yo estudiaba en el Colegio Guadalupe y en el Colegio Militar, nos enseñaban que el que había definido esta situación era Miranda. Inclusive, detrás de mi casa en Miraflores existe una plaza Ramón Miranda. Que a todos los alcaldes les digo que le cambien de nombre, pero que hasta ahora no me hacen caso.
es que la necesidad de crear esta institución no era otra que la revisión de la historia de nuestra patria. Una historia que no solo empieza con el extraordinario tiempo del imperio de los incas, sino también con la única en América que durante 40 años enfrentó la conquista, que la única en América que rechazaba la presencia del virreinato, y la primera en América que sentó el precedente de la auténtica libertad de los americanos, con Túpac Amaru. Es por estas razones y porque había la necesidad de restituir una historiografía nacional sobre la auténtica base de lo que es la historia de una nación. La historia de una nación no está definida en las fuentes de los que quisieron hacer historia, porque las fuentes no es otra cosa que el conocimiento que estuvo al alcance de quien escribe y que lo desarrolla con la mejor voluntad, pero con las influencias culturales que primaron. Todos los seres humanos somos fruto y consecuencia de la época histórica que nos tocó vivir. Y la historia que nos tocó vivir no es los hechos o acontecimientos. La historia que le toca al ser humano vivir es las manifestaciones humanas, el estudio de las manifestaciones humanas para reducirlas a su realidad histórica dentro del entorno, el momento y las circunstancias de los hechos y acontecimientos que se viven. Es decir, la historia no es una fuente, la historia es una manifestación humana. No existe la prehistoria, porque la historia la hacen los seres humanos. El concepto de prehistoria subordinado a la escritura no puede negar la existencia de Machu Picchu. Y Machu Picchu no es un recurso natural, sino Machu Picchu es una expresión humana, es una manifestación humana que buscaba una correlación con el espacio, porque todos los seres humanos tenemos fe. Una de las grandes virtudes del ser humano es la fe en la creencia de la existencia humana, la fe en suponer que no somos producto de un nacer y un morir, sino que somos resultado de un ser supremo que hizo posible la creación tan
exacta y tan prodigiosa como es el ser humano. El único ser viviente que puede integrar todas las razas del mundo por sus condiciones biológicas que son totalmente iguales. Nuestras diferencias están en nuestra capacidad intelectual, en nuestra expresión somática que nos diferencia, porque el ser humano frente a las leyes naturales encuentra un proceso de crecimiento absorbiendo los tiempos. Los idiomas no es otra cosa que el resultado de las expresiones vocales. Los idiomas, la vocalización hizo el idioma. Y hay idiomas fuertes como el alemán, o idiomas más suaves como el inglés. Y entre el inglés y el quechua hay semejanza por la suavidad, por el clima tan fuerte que tiene el ser humano, que no tiene la tendencia a hablar con la boca más alta. Esas diferencias es lo que hace la identidad individual, pero en la cual, lógicamente, la expresión somático-corpórea es distinta. La expresión cultural también es distinta, por la experiencia que vamos adquiriendo en la vida, por las vivencias que tenemos. Pero la expresión espiritual, todos tenemos un sentimiento, todos sentimos, todos queremos y creemos. Pero esa expresión de sentimiento que hacemos cuando nos referimos a nuestra patria, hace la identidad nacional. Y la identidad nacional no es igual, absolutamente no es igual. Y no es igual porque los seres humanos vamos siendo incentivados permanentemente por los entornos, los momentos y las circunstancias que vivimos. Y no hay dos iguales. Pero decididamente el sentimiento de patria, el sentirme miembro de este lugar, el compartir con la historia, real historia de mi patria, el sentirme hijo de este lugar, no es exactamente a todos en igualdad, sino es en cuanto a cada uno de nosotros hemos ido conociendo y hemos ido participando en la vida y en la obra de nuestra patria. En ese aspecto es el concepto de lo que es la identidad nacional. Mientras en la identidad individual somos distintos y no hay dos, en la identidad nacional, la forma como cada uno de nosotros siente y quiere la patria, eso se llama identidad nacional. No hay diferencias, no son las cosas, la variedad de las cosas, la variedad del terreno,
la variedad de los productos, las comidas. Yo conversaba con un presidente que decía que no había identidad nacional. Yo le decía, y él decía, no hay identidad nacional por el hecho de que todo nos divide, costa, sierra, selva. El Perú, una de sus otras grandes riquezas, es su extraordinaria variedad ecológica que posee. Posee 92 zonas ecológicas en 1.285.000 kilómetros cuadrados. El mundo tiene 148.000 millones de kilómetros cuadrados. La nación peruana es menos del 1% que posee, pero teniendo 92 zonas ecológicas de las 104 que existen en el mundo, porque no se reproducen en el Perú las extrapolares y las por arriba de los 6.000 metros, pero todo lo demás lo tiene el Perú y puede tener 20.000 culturas, puede tener 20.000 sistemas de comidas, puede tener toda esa grandeza, pero no pensemos en que por esencia no podemos ser unidos, porque es en el corazón en donde vamos a encontrar a nuestra identidad nacional. Muchas gracias.